Claro, se trata de ver, porque lo podemos entender en un razonamiento humano, ¿verdad? Pero la verdadera identidad del Hijo de Dios, cuando hablamos del Espíritu Santo en nosotros, hay que verla. Tenemos que verla. Se trata de ver lo ya concedido, quién somos en Cristo. Y hay un velo que no permite ver, que es la lucha del cristiano diaria. Ese velo es la carne, es la otra naturaleza, la otra identidad que está ahí también, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos una sustancia adámica y cuando nacemos de nuevo tenemos una sustancia de Dios. Cuando digo una sustancia me refiero a la naturaleza. Tenemos dos naturalezas. Entonces, pero bueno, eso sería otro tema, ¿verdad? Eso sería explicar que la naturaleza que alimentamos es la que va a seducir a nuestra alma y nuestro alma se va a ver reflejado, por tanto, en nuestra vida en función de la naturaleza que te seduce. O bien la naturaleza carnal adámica, que esa es contraria, enemiga de la cruz y de Cristo y de todo lo que habla de Dios. Y a veces se disfraza de espiritual también, porque a Adán, a la carne, le gusta ser reconocido. Tenemos que entender que la naturaleza adámica es lo mismo que la carne. Son dos nombres diferentes, pero es una misma cosa. Es la sustancia del hombre, que es la carne, que es el hombre adámico. Es aquel que quedó destituido de la gloria de Dios por causa del pecado. Y la carne le gusta ser reconocida, ¿de acuerdo? Y se enfada cuando no la reconocen. Y le Amén, gusta, amén. y le gusta tener la razón y razonar por qué esto, por qué aquello. Pero la carne, esa naturaleza, no conoce, no puede percibir las cosas de Dios, no las oye, no las ve y no las entiende. Entonces, lo que no vemos, porque esa naturaleza somos nosotros, es nuestra esencia lo que somos. Entonces, cuando actuamos en Adán o en nuestra carne, las cosas que queremos entender de Dios nos las imaginamos y hacemos a un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y no con el propósito por el cual fuimos hechos, que fue a imagen y semejanza de Dios. Pero la carne Amén, amén. hace un Dios a nuestra imagen y semejanza. No, yo creo en Dios a mi forma y esto es así, y es porque no ve, no puede ver. Entonces, para eso está el Espíritu. El Espíritu Santo, si tu alma se deja seducir por el Espíritu y no por la carne, pues ahora se trata de ver. El velo se aparta, el velo es la carne, y cuando la carne se aparta y el Espíritu toma las riendas de tu vida, ahora puedes ver lo que ya eres. No se trata de ver lo que va a acontecer, que esta es otra. No se trata de predicar, que tenemos que buscar, que tenemos que forzarnos, que tenemos que... etc, etc, etc. Que Esa, tenemos que pedir, pedir y pedir. claro, Es otro punto. esa predicación, Silvia, y lo voy a decir, pero habrá gente a lo mejor que le choque esto mucho, pero es la realidad. Esa predicación es en la carne, porque la carne nunca se satisface. La carne siempre cree necesitar cosas, pero el espíritu no. En el espíritu estamos completos. En Cristo la palabra nos enseña que la plenitud de aquel que todo lo llena, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, el Espíritu Santo, está en nosotros y en Él todas las cosas. Tenemos todas las cosas, pero esto es en el Espíritu. Entonces, ¿de qué se trata la lucha entre la carne y el Espíritu? ¿Cuál es la lucha entre el hombre adámico y la persona del Espíritu Santo, que es la naturaleza de Dios en nosotros? ¿Cuál es la lucha? Identificar quién somos, lo concedido, la obra consumada. Y para esto hay que verlo a través del Espíritu con la rendición de la carne. Mientras la carne esté aflorando, no vamos a ver, porque es el velo que no permite que el Espíritu sea visto. Esto es una enseñanza tremenda. Nos hemos salido del tema, ¿verdad?
nos hemos salido del tema que teníamos de siervo, pero bueno. Sí, perdón por hacer que capaz mis preguntas te hizo ir más allá de lo que estabas puntuando en el día de hoy, que es la palabra siervo y lo que engloba todo ello, ¿sí? Y cómo se ha ido usando, distorsionando esa palabra bíblicamente hablando. Amén. Y bueno, te pido disculpas que llegamos a este otro punto, No, disculpa pero ninguno. como Sí, sigas. estas son las cosas de Dios, que hablamos y hablamos y al final nos metemos en profundidades espirituales y el Espíritu nos lleva, es el quien nos lleva a estos lugares y es súper importante también que se conozca esto, porque hay gente que, no sé, no vemos por aquí que se pelean los hermanos, pastores incluso, se pelean, no, porque tú no sabes, no, porque tú no entiendes, no, porque tú, pam, se quieren llenar de razones y las razones son de la carne. Eso es lo que hay que identificar. En el espíritu estamos completos. La carne busca razones, la carne imagina, la carne inventa, porque quiere vestirse de espiritual, pero no es espiritual, la carne es carne. Y eso, ahí es cuando dice Dios, no te conozco, porque la carne no tiene lugar en Cristo. Todo lo que está en Cristo es eterno y espiritual, todo. Entonces, esa carne no tiene lugar en Cristo. Ahí dice Cristo, no te conozco. Yo puedo decir, Señor, en tu nombre he profetizado, en tu nombre he hecho milagros, en tu nombre he predicado, en tu nombre yo he dado muchos testimonios, yo le he predicado a muchas personas, yo he evangelizado a mucha gente. Y el Señor, y el Señor dice que no te conoce, porque Dios no conoce nada que no sea en el Espíritu, porque el Espíritu es su Hijo, no trata de nosotros. Cuando tú naces de nuevo, Dios Padre te mira y no te ve a ti, sino que nos ve a través del Hijo y a través de su Hijo. Nos ve, por eso somos la sustancia del mismo Espíritu, por eso morimos con Cristo, por eso resucitamos con Cristo, por eso somos crucificados junto con Cristo, porque nos hemos convertido en la sustancia de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No es algo que tengamos que alcanzar mañana, es lo que somos en el Espíritu, la plenitud de aquel que todo lo llena. Entonces, cuando creo que tengo que recibir mañana bendiciones, estoy viendo en la carne, estoy viendo en Adán, no estoy viendo en el Espíritu. Porque además esas bendiciones que creo que tengo que recibir mañana son temporales. Un trabajo, una sanidad, de una enfermedad, que se restaure mi vida, mi matrimonio, mis niños, todo de aquí, de este espacio temporal en el cual vivimos y no miramos en el espacio eterno o espiritual. Y la palabra lo dice muy claramente, no te afanes por lo que has de comer, por lo que has de beber, en definitiva por lo que se mueve en el ámbito temporal. No te afanes por eso, la palabra lo dice. No te preocupes, esos son añadiduras que Dios te da, producto de buscar primero el reino de Dios y su justicia, la persona de Cristo. El reino de Dios es Cristo, la palabra de Dios es Cristo. Un día se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Hemos confundido muchas cosas. Pensamos que la palabra de Dios es la Biblia, pero la palabra de Dios en una es Cristo y esa palabra habita en nosotros dándonos todas las palabras, la plenitud. La salvación es una persona, no es algo que Dios te da, es la persona de Cristo, todo está en Él, todo el fundamento está en Él. Y esto no lo hemos entendido, hemos confundido muchas cosas. Jesús no vino a enseñarnos verdades, vino a impartir su vida en nosotros porque Él es la verdad y no hay otra verdad. No hay otro nombre
nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, la salvación es Él, es una persona, no es un evento que tenga que acontecer, no es algo que tengamos que ganar o no es algo que podamos perder. Es la persona de Cristo. La salvación, la palabra de Dios, el camino, la verdad, la vida, el reino de Dios, su justicia, todo está en Cristo. Y no es una poesía que se dice a modo de que quede bonito, palabra, no es poesía, es literal. La persona de Cristo, en la persona de Cristo se encuentran todas las cosas. Y la gran noticia del Evangelio, la gran noticia, es que está morando en nosotros. Por eso ya no comunicamos un Evangelio en necesidad. Yo no tengo ninguna necesidad. Estoy completo en Cristo. Y si veo necesidades y continuamente creo tener necesidades, es porque la carne no me permite ver lo ya concedido, la obra consumada, la persona de Cristo en mí. Habrá gente que se enfade incluso por este mensaje, pero la Biblia por ninguna parte dice otra cosa que no sea esta, por ninguna parte.